En palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este jueves 29 de abril del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Desde ayer en redes sociales se viene comentando, la información de la muerte del ministro de Educación y vicepresidente sectorial de Socialismo Territorial del régimen de Nicolás Maduro, Aristóbulo Istúriz. Ayer le rindieron honores y lo cierto es que, probablemente en la pandemia, también la pandemia de coronavirus en nuestro país ha dejado un saldo importante de fallecidos, de víctimas mortales. Reportaron este miércoles 1.238 nuevos casos y 17 decesos por COVID-19 en nuestro país, que esto es una verdadera tragedia lo que está ocurriendo, y por eso las distintas instituciones, incluyendo las academias, no se cansan de exigir lo que es elemental para hacer frente a esta situación, que es un plan de vacunación transparente que se inicie de forma urgente y se ponga en práctica sin discriminación, como es natural en Venezuela. A estos temas hay que sumar lo que está ocurriendo con el acceso a alimentos. Y lo hemos hablado en varias oportunidades en este espacio. De hecho, por esta razón, producto de la crisis en este sector, el Programa Mundial de Alimentos finalmente va a iniciar operaciones en Venezuela. Y para hablar acerca de lo que está ocurriendo con el sector productor en nuestro país, saludamos a nuestro primer invitado vía Zoom, Carlos Eduardo Albornoz, es presidente del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María. No, de verdad, para mí sabes que siempre es un gusto poder Muy estar... buenos días, Carlos Eduardo Albornoz. ¿Nos escucha usted? Yo te oigo. ¿Tú me oyes? ¿Me oyes? Yo te oigo. ¿Sí me oyes? Aló, aló. Aló, aló. Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Sí. ¿Sí me oye? ¿Sí me oye? Perfectamente. Sí, lo que pasa es que a lo mejor tengo un poco de palmo. ¿Me escucha usted? Sí, yo te oigo. ¿Me escuchan ustedes? Yo te 1, oigo. 2, 3. ¿Me escuchan? Yo sí. Perfectamente. Ok. Vamos a ver. De todas maneras me estoy cambiando más cerca del router. Perfecto. Eso no ayuda. Iniciaría la conversación con nuestro invitado acerca de lo que está ocurriendo con el tema de la seguridad alimentaria. Perfecto, si tenemos mejor recepción. Sí. ¿Sí me oyes ahora, María? Que estoy tratando de cambiarme de sitio. ¿Sí me estás oyendo mejor? Aló. Sí, perfectamente. Ok, yo también te oigo perfectamente. Bueno, fíjate, María, no sé si me hiciste alguna pregunta mientras caminaba. ¿Sí me oyes? No, inicié conversación a partir de lo que está ocurriendo con el sector productivo en nuestro país y sí. El acceso a alimentos. Yo le pedí un comentario inicial, ¿lo escuchamos? Sí, bueno, creo que lo atinente es dividir, ¿no? lo que está ocurriendo entre la crisis estructural y la crisis coyuntural. La crisis estructural a través de tu programa, a través de los medios de comunicación que con tanto tino han intentado alertar las cosas hacia donde nos dirigíamos, se ha hecho a través de quizás ya, no sé, más de una década y media, tratando de buscar advertirle al país, a la comunidad nacional e internacional, lo grave de la situación que atravesamos y sobre todo hacia dónde nos dirigíamos.
Eso es lo estructural. Yo creo que eso está absolutamente ya bien graficado, señalado, todo el mundo sabe lo que hemos vivido, lo que ha ocurrido, todo lo que es el tema de la propiedad privada, el tema de la inseguridad, que hoy, bueno, hoy lamentablemente nos acogota, no solamente en el estado Apure. Ojo, lo que está viendo en el estado Apure pudiera suceder en cualquier rincón de Venezuela, por lo menos en 12 o 13 estados. Ojo, y eso es algo importante que se sepa. Y la crisis coyuntural es que de 90.000 tractores hoy tenemos 13.000 funcionales. Y decíamos que tenemos que comprar hace mucho tiempo 5.000 tractores por año, por lo menos por los próximos 10 años, para poder equiparar el parque de maquinaria de la década de los 90. Lo que ocurre con el combustible, que nos ha llevado a niveles de una zozobra y de una incertidumbre para este ciclo 2021, del ciclo norte-invierno, muy complejo, donde la misma coyuntura, el problema del combustible, del gasoil específicamente, tiene más de 400.000 toneladas de caña de azúcar todavía sin cosechar. Nos ha llevado, María Alejandra, y eso es una situación que realmente nos compromete, nos preocupa, a que las mejores perspectivas de siembra nos encuentren, imagínate esto, en referencia a la misma producción de lo que podíamos nosotros producir en 1935, 1940. La producción del año 2020 es una producción muy similar a la del año 1960, pero podríamos caer en mucho más aún incluso. O sea, esta caída no ha terminado. ¿Y qué significa ello? Bueno, que nosotros nos hacemos absolutamente dependientes de los productos importados, que sí siguen entrando unas 200 gandolas desde el estado Bolívar, desde Brasil específicamente. Esas gandolas vienen con combustible, siguen entrando alimentos por las trochas de Colombia, siguen entrando alimentos vía Puerto Cabello, siguen entrando alimentos, y por eso ustedes no notan un desabastecimiento. ¿Y sabes qué? Dentro de todo, ustedes no van a notar un desabastecimiento como el del año 2017, simplemente eso no va a ocurrir. Lo que sí es que bueno, no existe ningún tipo de seguridad alimentaria, no existe mucho menos soberanía alimentaria. Hay un asunto de dependencia que bueno, que es prácticamente absoluto. Ya te pongo un ejemplo. Nosotros llegamos a producir, en el caso de caña de azúcar, más de 9 millones de toneladas. Hemos cosechado en este año 2 millones de toneladas. Todavía nos quedan en el campo. Sabemos si el combustible que tenemos va a dar para poder cosecharlo, si se van a terminar quedando parte de ellas en el campo. En cuanto a nosotros exportamos café tradicional, la vanguardia del 1.400.000 quintales, hoy apenas estamos pudiendo cosechar unos 340.000 quintales, cifras similares a la del año 1960. Y así en maíz llegamos a cosechar 2.800.000 toneladas que nos daban para abastecer toda la arepa y parte de lo que era el consumo de industrias de alimento balanceado para animales, las habas. Bueno, lamentablemente hoy estamos apenas en el 2020, fueron 540.000, y tenemos la incertidumbre que no hay insumos suficientes, y que aparte de eso, el tema del combustible y poder encender los tractores sigue siendo una enorme preocupación. No sé si con eso más o menos abro un poco el espacio para que tú tengas una idea de en dónde estamos y hacia dónde vamos. Sí, la verdad, mucho interés en ahondar en el tema del gasoil, del combustible. 17 estados del país, entendemos, como ha recordado Fedeagro, bueno, tienen vocación agroindustrial, y en apenas 15 días se inicia un nuevo ciclo de siembra, el más importante del año, y si, bueno, no es posible por falta de combustible, no sabemos qué puede ocurrir. Yo le pediría un comentario, le escuchamos. Bueno, lo que te comentaba, o sea, un tractor promedio en Venezuela necesita unos 50 litros de combustible. Venezuela, además de diario, para su jornada. Hay una época pico a partir del mes de mayo, los primeros días del mes de mayo, eso la última semana del mes de abril, ya esta. Yo ayer vi labores de siembra
en algunas zonas del estado Guárico, pero ya a partir de ahorita, de hoy, de esta primera semana, por eso el tema de alerta de comercio, el gasoil no debería ser una preocupación. Es que en muchos casos existe lo que se llaman los picos industriales, donde los productores almacenan el combustible para poder estar, ¿sabes?, de manera directa en el campo, porque es un tema de logística. Las épocas de siembra es decir, siempre va a sembrar en todo, equipado con toda la maquinaria, insumos, logística. O sea, simplemente no puede sembrar. No podemos sembrar arroz, por ejemplo, en un momento que sea de río. Es decir, si tú necesitas unos 55,000 barriles diarios de combustible al día en Venezuela aproximadamente, que son las necesidades calculadas, entre el transporte, las termoeléctricas, en fin, y vemos que se está yendo producto a Cuba hoy todavía. La semana pasada salieron 2 tanqueros desde Venezuela. Y eso lo pueden seguir a través de cualquier página web de estas que son de uso público, en los cuales tú revisas cuál es el tanquero, cuál es la ruta, desde dónde es el país de salida, dónde es el país de destino. Hay unos que apagan los aparatos que de una u otra forma hacen este tipo de mediciones para recorridos, que incluso hasta peligroso, tratando de ocultar las realidades. Pero lo que sí es cierto es que es absolutamente inverosímil que nosotros en estas circunstancias, con este clamor, con este llamado de atención que no solamente hace el sector productivo nacional, eso es importante que lo sepan, porque es que aguas abajo, toda la cadena, todo lo que es el sector industrial, todo lo que es el sector comercializador, es decir, el secundario, el terciario, que fue la rueda de prensa de ayer estaban sector primario, secundario y terciario, una rueda de prensa clamando para que se intente enviar combustible en un país que tiene la refinería más grande del mundo, con las reservas petroleras más grandes del mundo, y nosotros teniendo que penar por gasoil. Entonces te voy a ser honesto, María Alejandra, yo creo que lo responsable es uno siempre hablar con la verdad, y nosotros siempre lo hemos hecho, y por eso agradecemos tanto a tu programa. Yo creo que esto es un tema de perversión realmente. O sea, no hay ningún motivo real, ninguna excusa real por la cual nosotros estemos atravesando esta situación. Siento que es un tema más vamos a terminar de ahorcar y asfixiar a un sector. No te oigo, María. ¿Tú me oyes? ¿Sí me oyes? ¿Aló? No, sí. No, si me permite, Carlos Eduardo Borno, vamos a hacer una breve pausa para ir a publicidad. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso, quisiera dar un comentario que usted hacía al inicio de su intervención, advirtiendo que lo que está ocurriendo en Apure puede ocurrir en cualquier parte del país, y no es poca cosa. Estamos hablando de un cruento enfrentamiento entre grupos irregulares y la Fuerza Armada Nacional, según comunicado del Ministerio de la Defensa del régimen de Nicolás Maduro. Sí. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera escuchar su comentario. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de... Continuamos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que
está ocurriendo con el sector productivo de nuestro país, la producción de alimentos en Venezuela. Nos acompaña Carlos Eduardo Albornoz, tratando de ayudarnos a entender el panorama. Una inquietud, porque decía nuestro invitado, lo que está ocurriendo en Apure puede ocurrir perfectamente en cualquier parte del país, y esto afecta a la población, pero también a los productores, los agroproductores de esta región. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, mira, yo ayer en la mañana escuchaba unos audios, María Alejandra, de algunos productores que están específicamente en la zona de La Victoria, allí donde hay cruentos enfrentamientos hoy entre grupos militares de Colombia y jóvenes militares venezolanos. Es una lucha muy desigual. Es un ejército entrenado de las disidencias de la FARC, que representan aproximadamente unos 2.500, 3.000 hombres armados, 3.000 hombres en armas, que están al mando de Gentil Duarte y varios líderes guerrilleros de esa región, que están no solamente esparcidos en la zona de La Victoria y del estado Apure, sino que son la disidencia de la FARC. Pero este es el grupo disidente de la FARC, no solamente más numeroso, sino más armado y con más potencial para causar daño que tenía las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que, como todos saben, entró en un pacto y en una división donde unos salieron hacia el campo, hacia el monte, otros se quedaron en el Congreso colombiano, y otros, bueno, están de una u otra forma como en un limbo, ¿no? Esta realidad no es única en Venezuela. Lo que ocurre con el tema de la guerrilla, el grupo Gentil Duarte acompaña a otros grupos, una cantidad de grupos como el Ejército de Liberación Nacional, como otro ejército que se denominan los pelusos, que son un grupo adverso a ellos, es decir, ellos son enemigos, los pelusos son enemigos, y ahora los pelusos, que fueron atacados por el Ejército de Liberación Nacional y que dominan más que todo la zona hacia el estado Zulia, han hecho un pacto operativo con lo que se llama el Clan del Golfo, que es otro grupo civil armado que son específicamente, trabajan en el tema del narcotráfico. Pero entonces, si nos vamos desde Falcón, desde lo más norte que venga Venezuela, hacia el sur, hacia el estado Bolívar o hacia el Amazonas, nosotros vamos a encontrar penetración por todo lo que es la periferia, todo lo que es la línea limítrofe con Colombia, de grupos armados guerrilleros. Pero lo más preocupante es que esto se está vinculando a grupos de narcotráfico, es decir, grupos civiles armados, civiles como lo del ¿cómo se llama? El tipo este que está preso, ¿vale? El de Sinaloa, el cartel de Sinaloa, que están incluso en el centro del país, que ya eso es prácticamente público y notorio, con otros grupos más jóvenes, más juveniles, de crecimiento, con un desarrollo peligrosísimo, que es el cartel Nueva Generación, también mexicano. Es decir, el objetivo es tratar de enviar la droga que se produce en Colombia, que ha sido bien golpeada, y es importante que ustedes sepan que en Colombia en los últimos 12 meses ha habido una disminución del área de cocaína de más de 130.000 hectáreas. De 250.000 hectáreas ya están en 130.000, es decir, están siendo fuertemente castigados. Eso afecta de alguna otra manera. Y acaban apenas hace un mes de aprobar la fumigación con glifosato nuevamente, y eso va a seguir golpeando el área. Es decir, ellos no están en su mejor momento, están viviendo un momento de impacto difícil, y bueno, tienen que tratar de salvaguardar las vías y las rutas. ¿Cuáles son las mejores rutas? Bueno, esa donde está el enfrentamiento ahorita, es una de las mayores rutas de paso de droga de Colombia hacia Venezuela, vía fluvial. Eso atraviesa a través de esos ríos que están en la región y van directamente al estado Apure, donde desde el estado Apure luego se divide en una zona muy amplia, muy vasta, hacia rutas como el estado Zulia, como Falcón, incluso como el estado Guárico, donde se despachan vía aérea, y es importante que también ustedes lo sepan.
Hoy Venezuela representa el mayor aeropuerto de droga en el mundo. Es decir, no hay ningún país donde haya más despachos aéreos de droga que Venezuela. Se estima que se tienen contabilizadas ya de una manera normal más de 400 pistas clandestinas, y recuerdo en su momento cuando fuimos presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, pero incluso antes, recuerdo que yo incluso era director de maíz a nivel nacional de FEDEAGRO. Nosotros llegamos a denunciar con la preocupación de los productores, y esto es importante que ustedes lo sepan, la inquietud del productor si denunciar la pista clandestina que sabían estaba en su finca y caer en contra de los narcotraficantes y de la guerrilla, o no denunciar y parecer cómplices de tener una pista clandestina de despacho de narcotráfico. Se puede imaginar lo que significa eso para un productor agropecuario que tenga que pensar cuál es la alternativa que debo tomar, si denunciar o no denunciar, a quién denuncio, si realmente este país lamentablemente destruido que tenemos, allá existirán funcionarios de los que estoy denunciando que estén involucrados con esta actividad, y más bien lo que estoy es poniéndole una cruz a mi familia o a los propios productores. En fin, ayer oía, te repito, unos audios desgarradores del Estado puro, desgarradores, que he preferido incluso no hacerlos públicos, que realmente, sabes, creo que con el tema de la pandemia y con lo que vive Venezuela, hacerlo, o sea, echarle más leña al fuego. Incluso ya la gente no solamente abandonando sus cosas, sino tratando de sacar los animales, buscando alternativas. Hay ya personas que se están encargando específicamente de tratar de arriar los animales hacia algún sitio, no importa hacia dónde vayan, pero sacarlos de la zona lo más lejos que puedan. Y bueno, eso es perderlo todo, eso es, ¿sabes? Y esto, te reitero, María Alejandra, no es un tema solamente de ese municipio, no es solamente una región, esto se puede expandir, porque en Venezuela hay unos mapas tenebrosos en los cuales no solamente el narcotráfico, sino grupos civiles, guerrilleros y paramilitares. Escúchame esto, como el COQUI, por ejemplo. El COQUI es un grupo paramilitar que tienen en zozobra y en dominio una región, como lo fue el Picure en el estado Guárico, en el municipio de Sombrero, en el estado Guárico en su momento. En fin, hay una situación muy compleja que no solamente vive el estado Apure, sino que, te reitero, se puede replicar en cualquier momento, en cualquier estado rural de nuestro país, donde esa gente tiene un dominio absoluto, la guerrilla, el narcotráfico, y que sin duda avanzan día a día de una manera lamentable, pero no solamente planificada, sino que a la vista de todos, ¿sabes? Y algo que se había advertido, que se había denunciado suficientemente en su momento, y que lamentablemente, hoy está pasando. Aló. ¿Sí me oyes? ¿Me oyes? Aló. Yo no te oigo, María, no te estoy oyendo. ¿Tú me oyes? Un millón de gracias por atender. Gracias por la oportunidad. Saludos. Acompañarnos tan temprano, presidente del Instituto de la Leche y de la Carne, prestando opinión, análisis y compartiendo información valiosa acerca de lo que está ocurriendo perfectamente. Chao. Un millón de gracias por atendernos. Vamos a la pausa y al regreso venimos perfectamente. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela
Venezuela, construyendo futuro. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y como lo destacaba nuestro invitado anterior, Carlos Eduardo Albornoz, ayer, con Industria, con Secomercio y Fedeagro, emitieron un pronunciamiento conjunto acerca de lo que está ocurriendo producto de la falta de combustible en nuestro país. La falta del gasoil atenta contra la seguridad alimentaria de los venezolanos. Reza un extracto de este comunicado. Nos acompaña Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro. Gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, María Alejandra. Gracias a ti por la invitación. Pues le pediría un primer comentario acerca de este tema, porque se han visto en la necesidad, más allá de lo evidente, de realizar este pronunciamiento conjunto, por lo que puede ocurrir. Lo escuchamos. Pues sí, María Alejandra, lo que queremos es hacer una alerta al país, a las autoridades, de lo que está en riesgo y lo que puede venir si no se toman decisiones inmediatas. ¿Por qué decidimos hacerlo público de manera conjunta? Pues porque hemos intentado todos los caminos con todas las autoridades regionales, municipales, civiles, militares, nacionales, por la prensa, por las redes sociales, de manifestar lo que está sucediendo, el impacto que está teniendo, en el caso específico de nuestro sector, las pérdidas en las cosechas, alimento que no va a llegar al plato del venezolano, y no vemos absolutamente ninguna respuesta de parte de las autoridades. Y como los únicos responsables, en manos de quién está la solución de este problema, es el Ejecutivo Nacional, a que asuman su responsabilidad, a que resuelvan el problema y a manifestar nuestra disposición absoluta de construir ese plan de manera conjunta que garantice que se sigan produciendo alimentos en el país, que no quede en tierra arrasada el campo venezolano, que puedan seguir operando nuestras agroindustrias o nuestras industrias, que pueda seguir operando nuestra cadena de transporte y que el alimento llegue a cada uno de los venezolanos. Y como lo dijimos ayer, hay que entender que lo que está en riesgo es la soberanía agroalimentaria del venezolano. ¿Qué puede ocurrir si no hay una solución en el corto y mediano plazo, tomando en cuenta lo que comentamos en el corte anterior, que tiene que ver con el ciclo de siembra? Lo escuchamos.
Caramba, María Alejandra, yo no quiero ni imaginarlo. ¿Qué sucede en el tema de la producción nacional de alimentos y específicamente en el tema agrícola? Ya se perdió 30% de la cosecha de frijol, 12 millones de kilos de frijol. Ya se han perdido cerca de 20 millones de kilos de hortalizas en todo el eje andino. Pero también hay pérdidas en producción láctea, en producción de leche. Las vacas se ordeñan todos los días y eso hay que llevarlo a las industrias lácteas todos los días. Hay unidades de producción que ya están paralizadas, hay industrias lácteas que han ya minimizado su recepción porque no tienen simplemente el combustible. Hay alarma en parte de nuestras agroindustrias porque se acaban los inventarios de seguridad, los inventarios de reserva. Pero quizás lo más preocupante no es lo que ya se perdió, donde valga destacar que ya hay productores agropecuarios condenados a la quiebra. Productores agropecuarios que en un país donde no tenían financiamiento para ninguno de los sectores pusieron sus ahorros, su esfuerzo en sembrar. Y ese esfuerzo no lo pudieron cosechar porque no había gasoil, porque no había gasolina para llevar hasta los centros de consumo. Ese productor agropecuario es sostén de hogar. Él tiene esposa, él tiene hijos, él tiene madre, tiene abuela. Ese señor se quedó sin empleo, ese señor se quedó sin poder generar ingresos para subsistir. ¿Qué va a ser de su vida de aquí en adelante? Pero veamos el presente y veamos el cara al futuro. Estamos iniciando el ciclo de siembra más importante del año, el que se inicia con las lluvias. Ya está lloviendo, ¿verdad? Tiene 3 días lloviendo en Caracas. En el occidente del país tiene algo así como una semana lloviendo. No se están acometiendo las labores de preparación de tierra. Si no aparece el gasoil, no vamos a poder sembrar. El maíz para la arepa del venezolano está en riesgo. Si nosotros no tenemos el gasoil, todo el esfuerzo que desde el sector privado hemos hecho, tú nos habrás escuchado hace 1 o 2 años, no hay insumos, no hay fertilizante, no hay semilla, no hay repuestos. Bueno, todo eso lo hemos tratado de recuperar el sector privado sin ningún tipo de concurso ni de apoyo del sector oficial, con la ausencia absoluta del Ejecutivo Nacional en términos de política agrícola. Hemos traído algo de fertilizante, hemos traído algo de semillas, algo de agroquímicos, algo de repuestos, solos, en alianza con agroindustria, con apoyo de multinacionales. Pero si no hay gasoil, eso no se va a poder sembrar. Si no hay gasoil, ese esfuerzo que hicimos para detener la caída de la producción nacional de alimentos no se va a poder convertir en alimentos. Y si no sembramos, ¿cuál va a ser el futuro de Venezuela en 3, 4 o en 6 meses? Y por esto, nuestro llamado de atención y nuestra alerta a las autoridades. La solución se requiere para ayer, para mañana es tarde. Y por eso es que se necesita una ejecución de un plan urgente ya, y entender que lo que está en riesgo es la seguridad alimentaria de los venezolanos, es el alimento en el plato de los venezolanos. Bueno, entiendo por su explicación que el consumidor va a sentir las consecuencias en los próximos 3 meses si no hay solución, ¿correcto? Pero por supuesto. ¿En qué medida? Bueno, en la medida en la que no se solucione la crisis del diésel. Nosotros hemos hecho una estimación que con lo que hoy en día, con el acceso al que hoy en día tenemos, podríamos estar hablando que se va a sembrar el 10% de la estimación que había. Donde, por cierto, valga destacar que la estimación que había es 20 o 25% de lo que teníamos hace 10 años. Entonces, eso es una situación realmente muy preocupante. Y cuando te digo que yo no me quiero imaginar, bueno, es porque nosotros los productores agropecuarios somos optimistas por naturaleza. Y nosotros a lo que apostamos es a que se solucione la crisis. Pero si la crisis no se soluciona, sí, quien se va a ver afectado es todos los venezolanos, es toda Venezuela. Y no es solamente, María Alejandra, no es solamente el acceso de alimentos de los 30 millones de venezolanos. No, es que el sistema agroalimentario venezolano es responsable, es primera actividad económica en 17 estados del país. 80% de las economías regionales están impactadas por el sistema agroalimentario venezolano. 30% del empleo formal nacional tiene que ver con el sistema agroalimentario venezolano. Entonces, si el sistema agroalimentario colapsa, no es solamente el impacto sobre el plato del venezolano, es el empleo principal en 17 estados del país, es el empleo de 30% de los venezolanos que tienen que ver con este sistema agroalimentario que se van a ver afectados. Pues yo creo que Venezuela no es eso lo que necesita. Yo creo que los venezolanos no es eso lo que queremos. Y por eso nuestro llamado de atención. Hay que asumir la responsabilidad y construir la solución del plan ya. Y para eso manifestamos nuestra disposición, más allá de que no sea nuestra responsabilidad, porque nosotros no somos ni presidente de PDVSA, ni ministro de Energía y Petróleo, ni nada que tenga que ver con eso. Ofrecemos nuestra disposición absoluta a y ejecutar esa contingencia que garantice que sigan produciendo alimentos en el país.
Ahora, ustedes decían en este comunicado conjunto que la respuesta por parte de las autoridades fue un plan de contingencia de 60 días al sector cuyo contenido desconocemos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, el miércoles de la semana pasada, horas de la noche, el señor Maduro hace un exhorto o da una instrucción a 2 miembros del Poder Ejecutivo, donde les indica que tienen 72 horas para armar un plan de contingencia que se extendería por los próximos 60 días. Esas 72 horas, María Alejandra, culminaron el sábado en la noche. Nosotros tuvimos a la expectativa, pensando que un plan para que sea exitoso debe contar con la participación de todos los actores, ¿cierto? Y si nosotros somos los consumidores, si nosotros estamos desplegados a todo lo largo y ancho del territorio nacional, pensábamos que alguien nos contactaría para la confección de este plan. Pues esto no fue así. Pero bueno, en todo caso, vencía el plazo del sábado en la noche, nosotros teníamos la ilusión de, ante la emergencia y tratándose del alimento al venezolano, pues el plan de contingencia podía comenzarse a ejecutar el día lunes. Bueno, hoy es jueves, todavía no sucedió nada. Amaneció lloviendo hoy en Caracas, ¿cierto? Y en algunas otras regiones del país. Inicia, la naturaleza nos comienza a dar la oportunidad de sembrar, de cultivar la tierra. No sabemos absolutamente nada. Lo repito, insisto, una vez más. La solución se requiere para ayer, para mañana es tarde. Señoras del Ejecutivo, asuman su responsabilidad. Hemos hecho 3 propuestas. Detengan de inmediato la salida de diésel a otras naciones. Recuperen nuestras refinerías. No es posible que Venezuela, aquella potencia petrolera, exportador de crudo y de sus derivados, hoy en día ni siquiera tenga para atender el requerimiento nacional. Las refinerías operan al 100% y administran la escasez. ¿Quién puede hoy comprar gasoil? Solamente los sectores que lo requieran. Transporte, alimento, salud y nuestra industria. Si usted consigue hoy en día diésel bachaqueado, que se consigue bachaqueado, no en grandes cantidades, pero se consigue, es porque las autoridades están permitiendo que alguien que no lo necesita, lo compre. Porque si usted se lo da y que de verdad lo necesita, ese no lo bachaquea, ese lo utiliza. Entonces esas 3 medidas, paren las exportaciones, recuperen las refinerías y administrar la escasez. Y ofrecemos nuestro concurso para construir ese plan de administración de la escasez mientras ellos recuperan las refinerías. Ahora, usted dice, paren las exportaciones a otras naciones, se refiere a Cuba, ¿correcto? Bueno, me refiero a las noticias públicas que hemos conocido, porque bueno, esa es la otra. No hay ningún tipo de información formal, oficial, de qué es lo que está sucediendo en el país. Nosotros quisiéramos que las autoridades le dijeran al país, aquí lo que está sucediendo es esto. Se está produciendo tanto, el consumo es tanto y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pero eso es un secreto para toda Venezuela y para todos los venezolanos. Y no es solamente Cuba, sí es cierto, la información pública que hemos visto es Cuba. Pero es que no importa que sea Cuba, no importa que sea nadie. Primero se atiende la casa. Parar las exportaciones a Cuba o a quien sea. Primero se atiende la casa y después se ayuda al vecino. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Ustedes en este comunicado conjunto dicen claramente que será imposible producir alimentos en Venezuela porque peligra la seguridad alimentaria en estas condiciones. Yo le preguntaría cómo llegamos a esta situación en un país como el nuestro, productor de petróleo, miembro PEP, con las reservas más grandes de crudo supuestamente del mundo. Evidentemente la pregunta es retórica, pero le pedía un comentario al regreso de la pausa, si me permite. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno,
con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del sector productivo de nuestro país, lo que está ocurriendo y puede pasar con los alimentos que los venezolanos colocan en su plato, como dice el comunicado conjunto que suscribían ayer con Industria, con Secomercio y Fedeagro. Nos acompaña Aquiles Hopkins, presidente de esta última organización, y yo le pediría un comentario acerca de las razones que nos han llevado a esta situación. Y lo destaco porque no sé si es la primera vez que el sector productivo, el sector agroalimentario atraviesa una crisis de esta naturaleza de combustible en un país como Venezuela. Lo escuchamos. Pues, sin lugar a dudas, es la peor crisis de la historia republicana que estamos atravesando en nuestro país. Ahora, ¿por qué llegamos hasta aquí? Hagamos un poquito de historia, vamos a voltear por el retrovisor. Bueno, por una política orientada a los sectores económicos del país totalmente errada en los últimos 20 años. 6 millones de hectáreas expropiadas, industrias expropiadas, control de precios, control de cambios, priorización de una agenda de importaciones por encima de lo hecho en Venezuela. Y puedo recordar con total claridad cuando a través del Mercal el pueblo de Venezuela se sentía feliz porque conseguía de todo y a buen precio. Eso era cierto. Lo que pasa es que mientras eso sucedía, esa carne era brasileña, esa carabota venía de Argentina, ese arroz venía de Surinam, ese atún venía del Ecuador, esa mortadela o ese pollo venía del Brasil. Y mientras eso sucedía, mientras tenían contento a la población, se expropiaban industrias, se expropiaban 6 millones de hectáreas de tierra que producían alimentos hechos en Venezuela para todos los venezolanos y que producían bienestar y calidad de vida en la población rural. Pues eso se acabó. Ahora se destruyó también la industria petrolera. Ahora no hay aquella caja que había en aquel momento para importarlo todo, y todo lo que se expropió se destruyó y hoy no produce absolutamente nada. Ahora llegamos a la realidad. No tenemos plata y no tenemos un sector productivo que empuje la producción nacional, que genere empleo, que genere bienestar y calidad de vida. Por eso tenemos que entender que lo que en un momento puede parecer bonito, hay que verlo a profundidad porque realmente puede ser muy feo, que es lo que le pasó a Venezuela. Hoy en día Venezuela es 20% de lo que fue, por donde la mires. El sector productor de alimentos es 20% de lo que fue. Nuestra agroindustria opera el 20% de nuestra capacidad instalada. Si lo ves en términos macroeconómicos, el Producto Interno Bruto, somos 20% de lo que fuimos. Si volteamos y vemos al sistema financiero creo que es un 10% de lo que en algún momento fue. En términos de cartera agrícola, la cartera agrícola llegó a ser de 1.500 millones de dólares. Hoy son 20 millones de dólares, para que tengamos una idea de lo que aquí sucedió. Pues se destruyó todo se hizo al revés. Las medidas estuvieron orientadas al populismo, a atender otras agendas que no eran las del interés nacional. Pero bueno, miramos por ese retrovisor y entendemos que todo se hizo mal, ahora vamos a hacerlo todo bien. Y por eso que necesitamos un Estado responsable que se ocupe de su responsabilidad, que no es otra que generar condiciones, que generar políticas para que los sectores productivos puedan operar. Necesitamos un marco jurídico que sea un aliado, un soporte de Venezuela y de los venezolanos, no que esté al acecho de lo que tú haces. Necesitamos condiciones para trabajar y aquí estamos los empresarios venezolanos, los productores del campo, los industriales, los comerciantes, dispuestos a echar a Venezuela adelante, dispuestos a asumir nuestra responsabilidad, que es producir. Eso sí lo sabemos hacer. El Estado que asuma su responsabilidad de generar condiciones y políticas, y nosotros nos ocupamos de hacer lo que sabemos hacer, de producir, de generar empleo, de generar bienestar y de generar calidad de vida. Y en el caso específico de los hidrocarburos, en el caso que se hizo con el A nuestro invitado, llevamos años hablando con Aquiles Hopkins acerca de este tema. Su reacción a, esta decisión de permitir el ingreso del Programa Mundial de Alimentos a Venezuela, producto justamente de lo que está ocurriendo con el sector y la seguridad alimentaria en nuestro país. Lo escuchamos. María Alejandra, eso debió haber sucedido a lo mejor hace 2 o 3 años. Nosotros vemos viendo los estudios de opinión y las ONG, las organizaciones que se ocupan de la evaluación del tema nutricional en el país, y vemos cómo hay la población infantil en las zonas rurales está realmente, la que no está en desnutrición está en subnutrición. Y eso es como coloquialmente decimos, estamos formando una generación con un plomo en el ala. Esos niños no se están alimentando. Aquí hay un tema humanitario
La entrada del Programa Mundial de Alimentos debe haberse estado hace 2, no sé si hace 3 años. Ahora bien, estas son soluciones coyunturales, transitorias. Obviamente hay que parar la crisis humanitaria, sin lugar a dudas, y qué bien que lo permitieron. Repito, 3 años tarde, pero bueno, lo permitieron, más vale tarde que nunca. Ahora lo que hay que entender es que la solución estructural al problema no es el Programa Mundial de Alimentos. Es una solución coyuntural, mientras nosotros deberíamos ordenar los problemas estructurales que en Venezuela tenemos. Y aquí los responsables, el Ejecutivo Nacional, tiene que entender que las soluciones estructurales pasan por el que acabe con la delincuencia, por el que acaben con los grupos irregulares que le dieron espacio para que caminaran por el territorio nacional, que hay que tener condiciones, que hay que tener un sistema financiero fuerte, que se necesita una empresa privada fuerte de empleo que genere condiciones de vida para sus empleados y obreros, y que la única responsabilidad del Estado es generar condiciones para que los sectores puedan operar, ser un generador de condiciones y obviamente contralor de que se cumpla. Y el marco jurídico no es para acechar al que trabaja, no, es para dar seguridad a todos. Para eso es el marco jurídico, que no es el marco jurídico que hoy en día tenemos. El marco jurídico no es para que tengamos una ley de tierra que desconoce la propiedad de los predios rurales, porque para tú poder demostrar la propiedad privada de tu finca, tienes que tener todos los documentos de compraventa hasta el desprendimiento de la corona. Pues, esto es pensar en la época de las cavernas. O sea, ¿qué es esto? Bueno, a esto nos han llevado. Entonces hay que entender que todo eso que se hizo mal, pues hay que revertirlo, reconstruirlo y hacerlo bien. Y repito, en Venezuela no estamos solamente para atender nuestro consumo de alimentos. Venezuela está para ser una potencia mundial exportadora de alimentos. Simplemente hay que tener voluntad política y voluntad humana para hacer las cosas. La prioridad, atender la crisis humanitaria y mirar a la Venezuela que podemos construir. Y está en manos de todos construirla. Aquiles Hopkins, gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente de FEDEAGRO, ofreciendo detalles acerca de este comunicado conjunto emitido ayer por Conindustria, Consecomercio y FEDEAGRO, producto de la crisis por la escasez de combustible y el impacto que esto puede tener para el acceso a alimentos en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Wilitzer Calla, en la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.